Iglesia, muy buenos días. Una vez más la invitación para la escuela dominical en este día, Día del Señor. ¿Por qué hablamos del Día del Señor? Porque uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, el Señor ordena que debemos de acordarnos del día de reposo para santificarlo. Por eso hoy estamos aquí, porque estamos ante la presencia de nuestro Dios, alrededor de la palabra, juntamente con los que son creyentes. Por tanto, mis amados hermanos, es una alegría y es un gozo poder estar aquí en la iglesia. Bien, hoy vamos a ver la pregunta 44 del Catecismo de Heidelberg, la que nos corresponde en el día de hoy, que pregunta: ¿por qué se añade descendió a los infiernos? Muy bien, tengan en cuenta algo, hermanos y hermanas, que el Catecismo de Heidelberg tiene un propósito de tener un estudio con base al credo de los apóstoles. Aquí lo que está haciendo este catecismo es poder nosotros tener más aprendizaje, más conocimiento de la obra trinitaria de Dios. Recuerden que el credo de los apóstoles manifiesta el plan, la obra, la ejecución del plan de salvación de su Trinidad, que quiere decir que es el plan, la obra, la ejecución del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros estamos estudiando durante todos estos domingos con respecto a lo que está enseñando el credo de los apóstoles. Por eso la pregunta que dice ¿por qué se añade? Y esa descendió a los infiernos, ese término, estas palabras están en el credo de los apóstoles. Y la respuesta que nos da este catecismo es para que en mis extremados dolores y grandísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo de que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y turbaciones infernales de su alma, en las cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente clavado en la cruz, me ha librado de las ansias y tormentos del infierno. Muy bien, entonces mis amados hermanos, tengamos en cuenta que en el siglo IV, lo que se está combatiendo específicamente con el credo de los apóstoles es que en una parte no creían en la naturaleza del Señor Jesucristo como 100% hombre. Es decir, que había un conflicto en aquel tiempo en las iglesias, que si era 100% Dios, ¿cómo era posible que éste muriera o que fuera sepultado y que bajara a los infiernos, que es el tema que vamos a ver? O descendió a los infiernos, que es el tema que vamos a desarrollar en esta pregunta. Entonces, en ese tiempo estaba combatiendo esto. Y los apóstoles, o el credo de los apóstoles, hace un énfasis de que el Hijo de Dios es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Por estas razones, en la siguiente diapositiva vamos a estar teniendo claridad de conceptos que la palabra de Dios que usa este término de infierno. Ahí van a ver ustedes en las diapositivas la palabra infierno, que vamos a desarrollarlo para tener claridad y así de esta manera nosotros tener claro el porqué de esta pregunta, de este catecismo, la pregunta 44. Entonces vamos a ver, ¿qué es infierno? ¿Qué sabe por infierno? Cuando tú lees en las escrituras o escuchas hablar de infierno, ¿sabes? Eliana, infierno
Cuando tú lees las escrituras y encuentras esa palabra infierno, o escuchas en las predicaciones o en las enseñanzas el término de infierno, ¿qué entiendes? Bueno, un lugar donde van a ser castigados. ¿Los qué? ¿Los hijos de Dios? Ah, los que no son hijos de Dios. Esa es una parte. ¿Qué más? Por aquí, un hermano, ¿qué entiende? Pues es que infierno abarca muchas cosas, ¿no? Sí. Es un lugar donde están apartados los que no son hijos de Dios. Es un lugar donde van a estar la iglesia que mucha maldad o donde reposa Satanás. Es un lugar donde se describe que es, hay un versículo que hará que se crujir y llorar, algo así. Es el crujir de dientes. Sí, es un Bien. lugar muy desesperante, donde hay mucho dolor. Muy bien. Ahora, todo eso que ustedes me han dicho, pero ¿por qué se le añade al credo de los apóstoles que el Señor Jesús descendió a los infiernos? O sea, ¿qué entienden? O sea, han dicho que es un lugar donde van los que no creyeron en Cristo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué se le añade al credo de los apóstoles que Jesús descendió a los infiernos? Listo. Porque es como un lugar donde bajo Dios se puso orden, ¿sí? O estudió. Listo. Vamos a descubrir esto, o vamos a aprender mejor. Vamos a aprender mejor el uso de este término. Muy bien, esta palabra infierno tiene dos sentidos. Uno es el que acaban de ustedes de decir, ¿cierto? Es un lugar, pero también es un estado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el Señor Jesucristo, y se le añade este término que descendió a los infiernos en el credo de los apóstoles, en un sentido apunta o hace énfasis ¿a qué? No. Al sepulcro. Vamos a ir a las escrituras. Eso, vamos a hacer esto muy bonito. Entonces, hay este término de infierno usado en el griego. Vamos a usarlo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se va a encontrar con otro nombre que se llama Seol. ¿De acuerdo? Entonces hermanos, abran las escrituras, tomen las Biblias. Vamos a ir, un hermano que busque, por favor, Génesis 37, capítulo 37, versículo 35. Y otro hermano, Números 16, 30 al 33. Entonces, un hermano, Génesis capítulo 37, versículo 35. ¿Qué quiere decir? Que vamos a entender qué términos o sinónimos hace referencia a infierno. ¿De acuerdo? O sea, las escrituras nos da otro nombre que hace también referencia a lo que es llamado infierno, o lo que conocemos también como infierno. Génesis 37. Y se levantaron todos los hijos, todas sus hijas para consolarlos. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Muy bien, ¿qué término? Muy bien, ahí es. ¿Qué término están usando ahí? Seol. Seol. ¿A qué hace énfasis Seol? La tumba. A la tumba. Muy bien, al sepulcro. ¿De acuerdo? Aquí en hebreo usan Seol refiriéndose también al nombre infierno. ¿Por qué infierno? Porque es el nombre que tenemos en nuestro castellano, o sea, en nuestro español. ¿De acuerdo? Porque viene del latín infernus o infierus. ¿Sí? Del latín. Como está nuestro idioma, que apunta también o hace énfasis a sepulcro, a sepultura, a partes bajas. En ese término, entonces en el hebreo usa el término Seol. ¿Sí tienen en cuenta esto? ¿Sí? ¿Claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
entiende que infierno es por nuestro idioma, el español, ¿de acuerdo? Que en el latín se usa como, o sea, el infernus, y que esta palabra del latín fue tomada del griego, que es también conocido como el Hades. Entonces, en hebreo se usa Seol. Por eso voy a hacer estas dos comparaciones. Yo quiero, Salmos 16:10, un hermano, y otro hermano, Hechos 2:27. Vamos a ver ahí el mismo mensaje, el mismo texto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero en los dos tienen dos palabras distintas refiriéndose al infierno. ¿Qué dice en el Salmo? 16:10. Versículo 10. No, señor. Salmos capítulo 16, versículo 10. Sí. Sí, señor. Fuerte, mi hermano Calicito. No dejarás el alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Seol, ¿cierto? Hechos 2:27. No, téngalo ahí, Caleb, téngalo tú ahí. Téngalo ahí. Tú estés ahí. Ahora, otro hermano que por favor busque Hechos 2:27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Muy bien, en el Antiguo Testamento, ¿qué dice? No dejarás mi alma en el Seol. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? No dejarás mi alma en el Hades. En el Hades. ¿Por qué son diferentes los términos? Porque el antiguo es hebreo y este es griego. Por el idioma. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, está siendo claro, ¿cierto? La clase. ¿A qué nosotros estamos aprendiendo la palabra infierno? Porque esto es muy importante. Está en nuestro idioma, por eso nosotros lo conocemos como infierno. Pero como viene del idioma latín, que apunta a infernus, quiere decir partes bajas. O sea, una persona cuando muere va a ser sepultada. A eso se refiere. Como en el hebreo usa términos, ¿cuál es el término que usa en hebreos para referirse al sepulcro o a la tumba o a las partes bajas cuando las personas fallecen? ¿Cuál, Calecito? ¿Cuál es el término? Tú lo leíste ahí en Salmos. Salmo 10. Seol. ¿Cuál fue el otro en el Nuevo Testamento? Hades. Muy bien. Entonces está siendo claro del término que nosotros estamos usando como infierno y a través de que los idiomas están usando otros términos, pero son sinónimos. Muy bien. Entonces, hermanos, pregunto, mi hermana Eliana, entonces infierno en el idioma hebreo, ¿cómo también se conoce? ¿Cuál, Calecito? ¿Cuál es el término que se usa ahí en Salmos? Seol. Seol. ¿Listo, Eliana? Entonces, la palabra infierno en el hebreo es Seol, que es lo mismo, significa lo mismo. En el griego, ¿qué término se usa? Hades. ¿Qué significa Seol? Infierno, tumba, sepulcro. Muy bien. Así vamos a entender por qué se le añade al credo de los apóstoles que Jesús descendió a los infiernos. Tengan en cuenta eso, porque tiene otro concepto que también apunta infierno a lo que nosotros ahorita respondimos. Un lugar de tormento, un lugar donde van a ser eternamente castigados los que no creyeron en el Señor Jesucristo. Muy bien, mis amados hermanos, entonces, mi hermano Andrés, ¿sabe infierno qué significa? Infierno es nuestro idioma castellano, el español. Pero también qué significa cuando tú lees en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Seol. Hades en el Nuevo Testamento. ¿Listo? Muy bien. Pero amado hermano, ¿Sí?
qué significa o ese es un sinónimo o una palabra? Sí, son sinónimos. Porque cuando yo hablo qué significa es como el significado de Seol es. El lugar donde van las personas que mueren, ¿sí? Exacto. Sepulcro. Sepulcro, pero hasta allí yo diría, no, pues es un lugar donde uno muere, ya. Exacto. tumba. Pero, exacto, la tumba es algo Exacto. natural y relajante. Sí. Pero si yo voy a decirle a un amigo, mire, si usted no teme Dios, se va al Seol, tengo que transcribir un significado, darle a entender lo terrorífico que es el infierno para mí. Sí, porque es un lugar desesperante, dice la Biblia. Es un lugar que nadie quiere estar allí quemándose. Muy bien, pero no es el Seol. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, el infierno. no Entonces, está en nada- ese, por eso le digo, y cuando yo empecé las clases, tiene dos sentidos la palabra infierno. Y estamos viendo un sentido, ¿cierto? ¿Cuál? El que apunta a cuando la persona muere y va a la tumba, va al sepulcro, va al infierno, va al Seol, va al Hades. ¿De acuerdo? Que usé los textos bíblicos en donde Abraham no dejó de ser, o sea, dijo, no me consuele porque este dolor que yo llevo, lo voy a llevar hasta el Seol, o sea, hasta la tumba, hasta el sepulcro. ¿De acuerdo? Ese es el sentido. El otro sentido es el que vamos a ver, entonces, ahí en las diapositivas, nosotros estamos viendo que los dos sentidos, escuchen aquí, mis amados hermanos, y tengan en cuenta esto. Tanto en un sentido del infierno como el otro, vamos a desarrollar entonces el otro para tener la claridad. Infierno en el otro sentido. Voy, mis amados hermanos, ¿cuáles son los sinónimos de este infierno en este sentido, en el otro sentido? Fuego, lago de fuego, horno de fuego. ¿Correcto? También hace énfasis o apunta también a lo que se conoce en la palabra de Dios como infierno. Apocalipsis 20:13. Un hermano que por favor abra las escrituras, Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hasta el 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien. Entonces ahí lago de fuego, ¿cierto? Un hermano que por favor abra Mateo 10:28. Porque vamos a buscar el sinónimo del lago de fuego. Mateo, libro de San Mateo, capítulo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muy bien, Calecito. ¿Qué término usa sinónimo al lago de fuego, al horno de fuego? ¿Qué término usa ahí la palabra de Dios? Infierno. Infierno. Bien, mis amados hermanos, tengan en cuenta, para que no se vayan a confundir en caso que ustedes cuando vamos a las escrituras, va a usar las escrituras estos términos, pero tenemos que ver el contexto. ¿De acuerdo? Para poder entender a qué está apuntando o a qué significado nos lleva la palabra infierno. Aquí en el Mateo 10, versículo 28, usa el término de infierno, pero con el énfasis o con el significado de ¿qué? De Apocalipsis. ¿A cuál? Ya refiriéndose a la muerte segunda. Exactamente, al lago de fuego, al horno de fuego. Cuando vimos los otros términos de Hades, Seol, infierno, hace énfasis al sepulcro, a la tumba. Muy bien. Bien, hermanos, estos son los dos énfasis o los dos sentidos que tiene el término de infierno. Ahora, cuando se le añade este
estas palabras, descendió a los infiernos, nuestro Señor Jesucristo está haciendo énfasis al primer sentido, ¿cierto? ¿Eso es claro? O sea, no al segundo. ¿Correcto? Para que tengamos eso claro. Por eso yo hice la comparación de los dos significados que usan las escrituras con respecto al infierno. Entonces, uno, Eliana, el primer sentido, ¿a qué hace énfasis infierno? A la tumba. A la tumba, al sepulcro. Física, por decirlo. Exactamente. Y es ahí donde el Señor Jesucristo descendió. El segundo sentido, ¿a qué hace énfasis? Segundo sentido de la palabra infierno, Calecito. Ayúdele, mi hermano Juan David. ¿A qué sentido? Al segundo. ¿A cuál? Mi diácono Aldemar. Separación del espíritu, ¿sí? No. A la muerte más peligrosa, que es el espíritu y la muerte. Al lugar y al estado El espíritu, que se llama también lago de fuego, horno de fuego. ¿Sí? ¿Sí, mis hermanos? Donde va el alma como tal, o sea, que no fue rescatada. Cuerpo y alma. A la segunda muerte van cuerpo y alma. Aquí va solo el cuerpo. Entiendan esto. En el primer sentido, cuando dice infierno o descienden al infierno, solamente lo que va a ir es el cuerpo. ¿Por qué? Porque en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, habla de que... Abramos las escrituras. Eclesiastés 12, 7. Y lo vamos a leer. Y esto es algo muy importante tener claro. Eclesiastés 12:7. Eclesiastés. Libro de Eclesiastés. Capítulo 12, versículo 7. Que lo haya encontrado, lea fuerte, por favor. El polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Muy bien, aquí mis amados hermanos, entonces yo voy a leer a favor de ustedes en el libro de San Lucas, en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Mire lo que le está pasando acá al Señor Jesucristo. San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mira lo que dice Eclesiastés. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo cuando se separa del alma? ¿Qué le pasa al cuerpo? El cuerpo vuelve al polvo. Vuelve al polvo. Muy bien. Y el alma va a Dios, ¿cierto? ¿Quién lo dio? Génesis, cuando dice, tomó del barro y formó al hombre y sopló aliento, ese soplo de aliento es el espíritu, ¿sí? Cuando este se es separado, eso que Dios sopló en ese hombre cuando lo creó, lo vuelve y lo toma. Y este vuelve al polvo. Muy bien. Esto es algo muy importante porque aquí es donde vamos a entender lo que el credo de los apóstoles cuando se le añade y descendió a los infiernos. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Que en el momento en que es separado su alma, su espíritu de su cuerpo, ¿el cuerpo a dónde va? Al infierno, ¿cierto? ¿Tienen eso claro? Y tienen claro que el infierno ahí se refiere ¿a dónde? A la tumba. Muy bien. Esto es algo muy importante. Lo mismo hace Esteban. Esteban, en Hechos de los Apóstoles, dice, lo mismo pasa con lo que le pasó al Señor Jesucristo. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Muy bien.
Mis amados hermanos, entonces, hasta este momento tienen muy claro a lo que se refiere el credo de los apóstoles cuando dice que el Señor, que se le añade, que descendió a los infiernos. ¿Lo tienen claro? ¿Sí lo tienen claro? Cuando dice eso es ¿Quién cuando... explica qué significa que descendió a los infiernos? Es que yo lo digo, hay... Bajo este concepto, mi amado, ya expliqué los dos. Sí, bajo el contexto de sentido es que fue a la tumba, pero podría decir que también Jesús bajó al infierno como tal. ¿A cuál? ¿Al del otro sentido? Sí, exacto, o sea, ahí es donde queda ahora mismo. Pero ¿en dónde dice eso? Pues yo entiendo Es que la misma palabra que hay nuda, que hay en nudo, o sea, o bajó al infierno como tal, o solo murió al deseo y subió. Es que a eso nosotros estamos aprendiendo en el día de hoy. Por eso les estoy aclarando, ¿cierto? ¿Sí? Yo lo que entiendo es que la segunda muerte, cuando Cristo venga, porque está escrito que Él vendrá y resucitará a los muertos. Y Él apartará los cabritos de sus ovejas. Y ahí viene la segunda muerte, que es el cuerpo y el espíritu, y van a ese infierno. O sea, es como si ese infierno Al que no ha está sido, inaugurado. no está inaugurado. ¿Está inaugurado el infierno en No, este tiempo? pues según lo que yo entiendo, no. No, está inaugurado. Entonces, No está inaugurado. nunca Jesús estuvo allí. Pero entonces no podemos decir Seol el infierno a la vez. O sea, en este momento solamente podemos estamos en la tumba, hasta ahí. No, mi hermano. El infierno solamente se irá. Listo. ¿Quién le explica? Lo que pasa es que, pues, según lo que yo acabo de entender, Sí. el Seol y el Hades es la tumba física de la primera muerte. Hasta ahí. Son sinónimos. Hasta ahí. Pero son palabras sinónimas. Sinónimas. Sí. De infierno también. Ah, sí, señor. ¿Por qué? Sí, Porque sí. está muerto una persona, por eso nosotros no creemos ni en el purgatorio ni nada. Una persona está muerta. O duerme. No escucha, no duerme nada, está muerta. Está en ese estado. ¿Listo? Ya en la Porque está separada del cuerpo. Es correcto. Lo que pasa es que el cuerpo en el infierno es descompuesto. El infierno, tanto para la alusión de la tumba como para el castigo final, es la destrucción. O sea, la ira de Dios en la eternidad se da de tal manera que se está destruyendo un cuerpo inmortal. Ahora, solo imagínense un cuerpo inmortal siendo destruido por la eternidad. Entonces, tanto ambas expresiones son claras. ¿Por qué se usa la palabra infierno? Porque se está destruyendo algo. En la tumba, ¿qué se descompone? El cuerpo, muy bien. Entonces, cuando se añade que Jesús fue a los infiernos, está diciendo con toda claridad que Jesús murió. Su cuerpo está en la tumba. Está en la tumba. Su alma está con Dios. Con Dios. Es la evidencia. O sea, su muerte fue real. Por 3 días el Dios de la vida está en esa condición. ¿Es claro ahora sí? ¿Sí es claro? Eso lo hace pues, porque la iglesia Muy bien. fue verdadero hombre. Exacto. Entonces, mis amados hermanos, no se vayan a confundir. O sea, porque yo entiendo por eso hice la aclaración de los dos sentidos que usan las escrituras a la palabra infierno. Entonces, en un sentido, infierno se refiere también a nuestro español como sepulcro, como tumba, a nuestro español, ¿cierto? A nuestro idioma. Pero en el idioma hebreo hace énfasis al Seol, que es el sinónimo de infierno. Sinónimo, ¿cierto? ¿Entienden eso? Y en el griego el sinónimo de infierno es el Hades. Pero lo mismo significa tumba, sepulcro, partes bajas, todo eso significa infierno. Y es allí donde Jesús descendió. El otro sentido, por eso yo hice la aclaración y estuvimos estudiando, el otro sentido de la palabra infierno apunta o hace énfasis al lago de fuego o al horno de fuego. Eso hace también énfasis de infierno. Entonces allí nadie ha ido, ni el Señor Jesucristo ha ido tampoco, ni fue. Para que entiendan, ¿cierto? Muy bien, aquí, entonces estos dos sentidos de la palabra infierno apuntan a que hace un énfasis de destrucción, como lo decía mi pastor. En el primer sentido, de cuando va el cuerpo al polvo o a la tumba,
se destruye el cuerpo. Cuando van al lago de fuego, se destruye, o sea, se está destruyendo el cuerpo y el alma. Esto es algo importante. Pero no va a suceder. No va a suceder, pero eso es eternamente. Por eso es impresionante. Uf. Ahora se cumple en eso también la profecía que del Salmo 22, si no me equivoco, donde dice: mi cuerpo no verá destrucción o corrupción. No, Salmo 16:10. Salmo 16:10. Sí, señor. Gracias. Entonces, fíjese que cuando pasa eso, así. Entonces, cuando él resucita, uno se da cuenta que no hubo corrupción en el cuerpo del Señor Jesús. A los 3 días, realmente él se levanta y lo vemos tal cual, no es como un muerto viviente. Sí, señor. Entonces, ¿por qué se añade? Descendió a los infiernos. En su estado de humillación, según lo que dice Santiago capítulo 2, él estuvo en lo más bajo que puede estar el ser humano. ¿Qué es lo más bajo que puede estar el ser humano? La muerte. La muerte, sí, el sepulcro. Estar en sepulcro. 3. Entonces, lo que está diciendo mi pastor, vamos a ir a Hechos. Hechos capítulo 13. Un hermano que lo encuentre y lo lea, por favor. Capítulo 13. Capítulo 13, versículo 35 al 37. Muy importante eso. Porque ¿sabe qué sucede cuando el Señor Jesucristo desciende a los infiernos? No se destruye su cuerpo. Esto es algo muy importante. Muy importante. ¿Qué dice Hechos? Capítulo 13 al 35 al 37. Que lo haya encontrado, un hermano pueda leer fuertemente. Por eso dice también en otro salmo: no Sí. permitirás que tu santo vea corrupción. Sí. Porque a la verdad David, habiendo recibido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Se está refiriendo a Cristo, ¿sí? Sí, entonces, pónganle cuidado al ejemplo que está usando aquí Pablo. ¿Sí es Pablo? Sí, Pablo. Él está haciendo él toma Salmos 16:10. Dice, allí hay una profecía que se está cumpliendo aquí en el Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo va a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro. O sea, en el infierno. ¿Sí? En el sentido del Hades, del Seol. ¿De acuerdo? Pero él no será destruido su cuerpo. Por eso dice, acá dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Eso quiere decir que su cuerpo no se descompuso, no se destruyó. Porque él dice que el rey David, sí, mire, ponle cuidado acá en el versículo 36 del capítulo 13. Porque a la verdad David, habiendo servido su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. O sea, murió o durmió. Y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, su cuerpo se destruyó, se descompuso. Y dice, el que Dios levantó no vio corrupción. ¿Entienden? Sí. Muy bien. Esto es algo muy importante, porque cuando baja el Señor Jesucristo o desciende a los infiernos, no es destruido su cuerpo, por cumplimiento a una profecía, que él no vería corrupción. Hechos lo aclara. Hace un ejemplo. David se durmió con sus padres y su cuerpo se destruyó, pero el del Señor Jesucristo no. Entonces, el énfasis de infierno, mis amados hermanos, en síntesis, es destrucción. Tanto en un sentido, destrucción del cuerpo, y en el otro sentido, destrucción de cuerpo y alma en el infierno o en el lago de fuego. Muy bien. Entonces, en la siguiente diapositiva, mis amados hermanos, ¿por qué tenemos que llevar hoy a nuestras vidas esta aplicación y estos conceptos de las Escrituras? Porque nosotros, cuando escuchamos de la muerte o de la partida o de la separación de nuestro espíritu y del cuerpo, nos va llevando Dios
primero a que podamos nosotros tener claro que esto es algo que Dios estableció. O sea, cuando nosotros entendemos de lo que es la muerte, es algo que el cristiano debe entender que es algo que estableció Dios. ¿Desde cuándo? Mi hermano Juan David. ¿Cuándo estableció Dios la muerte? Desde que Adán y Eva pecaron. Desde que Adán y Eva pecaron. Alguien que le pueda decir, o sea, alguien que diga ayudar, aclarar. O afirmar. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero Diga fuerte, diga es un fuerte. cambio de idea. Porque lo pensó, ¿verdad? Porque pensé bien. ¿Desde cuándo está determinado, decretado la ¿Qué muerte? dice la Biblia referente a la muerte? Hebreos 2:9. Hebreos, perdón, 9:27. No, es que... Cuando todos pecaron, todos merecen la muerte. No, No, establecer no. que Una muera. cosa es la segunda muerte, como usted dijo, Ah. y usted dijo bien. Otra cosa es la primera muerte, la muerte física. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en algunos textos, Hebreos. nuestros días están contados. Ajá. ¿Qué significa eso, Relicita? Que nuestros días estén contados. Vamos a morir. Sí, pero ¿cuándo? Si los días están contados, Cuando ¿el día de la muerte es incierto o es seguro? para nosotros es incierto, pero para Dios no, porque ya Él lo estableció la fecha, la hora que nosotros nos vamos a Ah, ok, morir. si se da cuenta, está determinado que todos los hombres mueran, mas que no todos mueran por segunda vez. Ajá. Es otro texto, o sea, entonces Está resultado en la eternidad, se podría decir. sí, claro, entonces la muerte física, voy a hacerles un ejemplo. Usted ha visto muchos compañeros morir, jóvenes. ¿Por qué murieron? Porque era su hora. Sí. O sea, fíjense que muchos se salvan y otros mueren. Barcos se hunden y unos mueren y otros se salvan. Un helicóptero cae, aunque en muy poca posibilidad que se salve, pero ¿se han salvado gente o no? Sí. Y uno dice, es un milagro. No, no estaba destinado a que ese día muriera. Tanto para el creyente y para el no creyente, uno tiene que entender y comprender que está determinada la muerte. La muerte física no es consecuencia del pecado, les voy a decir por qué. Así es sencillo. ¿Cuándo se determinó que la mujer quedara en embarazo y se multiplicara y tuviera hijos? ¿Antes del pecado o después del pecado? Ok. ¿Qué significa un embarazo para las mujeres que se han embarazado? Que el estómago crezca, que hayan cambios en el cuerpo. Ahora, en nuestro cuerpo hay una muerte física permanente. Todo el tiempo nosotros vamos muriendo, viendo cómo mueren las células. Cuando una piel se estira y se encoge, vemos que las células mueren. Cuando hay un parto y el bebé sale, uno ve cómo es el parto y hay desgarraduras, hay un traumatismo tanto para el bebé y para la mamá. Está la vida y la muerte en todo ese momento. O sea, en el diseño de Dios está permanentemente eso, solo que nosotros no lo vemos de esa manera. Las mujeres nacen con los óvulos contados. ¿Cuándo llega la menopausia? Cuando se acabaron los óvulos. Ahí entra la mujer en ese periodo que muchas mujeres no quieren estar porque van a extremos de situaciones. ¿Pero por qué llegan? Porque se le acabaron los óvulos. Pero cada óvulo, en cada menstruación, ¿qué hay? Muerte del óvulo. Eso no dice que es pecado. Porque hay sangre, está dentro del diseño de Dios. Sin hablar de carnívoros, omnívoros, herbívoros. El pecado no trajo la muerte física, lo que trajo es una mala muerte frente a las condiciones de la física. El asesinato, las enfermedades por abuso del cuerpo. ¿Sí? Uno puede ser muy creyente, puede ser fiel toda su vida, pero toda su vida tomar Coca-Cola. Se está matando. O el alcohol.
o las drogas, o sencillamente no dormir temprano. Cuando usted no duerme temprano y no duerme las horas que son, está matando sus neuronas. Porque está en diseño. Muy bien. Esto, mis amados hermanos, 2 minutos, hijo. muy bien. Vamos, en Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera en que está establecido para los hombres, o sea, es algo establecido en la eternidad, que muera una sola vez y después el juicio. Esto es lo que tiene que tener en cuenta el cristiano. También tiene que tener en cuenta con respecto cuando sabemos o entendemos sobre la muerte corporal, es que Dios nos garantiza que hay un cuerpo glorioso para nosotros. Y eso es en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 44, está confirmándonos que el Señor a nosotros, cuando resucitemos, todos van a resucitar y todos van a tener un cuerpo. Pero el de los salvos es un cuerpo glorioso. Quiere decir que es necesario que éste deja de existir porque ya hay uno que Dios ya tiene para que podamos estar en la gloria, o sea, en la eternidad con Dios. Por eso es importante tener en cuenta que esto es necesario que deje de existir. Por eso tiene este énfasis la muerte. También que... Solo quiero añadir algo más. ¿Así? Alguien dirá, es que se decretó a causa de la muerte. No, todas las cosas decretadas y determinadas, la muerte del Señor Jesús, la muerte de los hombres, el juicio final, fue decretado antes de la fundación del mundo, porque hay un plan. Nosotros creemos en un pacto determinado que hizo Dios con Dios para todas las cosas. El día del juicio final, Jesús dijo, nadie conoce la hora ni la fecha, solo el Padre, porque el Padre lo determinó. O sea, nosotros no podemos ser incongruentes al decir que hay algo que en el camino del decreto de Dios cambió, que el pecado hizo que cambiara el plan. Como algunos dicen, es que si Adán y Eva no hubiesen pecado, nosotros no hubiésemos muerto. Oiga, es que Adán y Eva estaban en una selva tropical, no en ese paraíso que nos pintan. Y yo sé que ustedes se han estado cerca de un lago con muchas cosas verdes, con poca ropa, y llega la tarde y llega la noche. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sienten sabroso, rico? ¿O sienten que están almorzando los zancudos, las garrapatas, el frío? Es que a veces uno romantiza las cosas. Es que todas las cosas existieron desde el Edén. Dios los llamó a labrar y cultivar la tierra, o sea, a reformar cosas para buscar su bienestar, comodidad, pero la muerte está decretada antes de la fundación del mundo. Por eso no es malo. El día que muera papá, mamá, un abuelo, uno no puede protestarle a Dios por qué te lo llevaste, sino, Señor, gracias por todo el tiempo que me lo diste, que yo no supe valorar, porque por decir en el caso del diácono Mario, su papá ya se fue hace muchos años, y él dice, Señor, yo no me pude alcanzar a disfrutar una conversación adulta contigo, no pude asistir a mi matrimonio, no pude asistir a la iglesia posiblemente conmigo para verme predicar y enseñar. Oiga, ese era el plan de Dios. Entonces no nos debemos angustiar cuando nos dicen la muerte va a llegar, porque es lo más seguro que vamos a tener. Cuando terminamos, hijo. Gracias. Entonces, mis amados hermanos, terminamos porque todas estas cosas de la muerte a nosotros nos garantiza también que vamos a resucitar en Cristo. Muy importante eso, porque si no morimos, no hay resurrección. Y si Cristo no murió, pues también es vana nuestra fe, dice Pablo. Porque si Él no resucitó, entonces tampoco nosotros vamos a resucitar. Todo esto es énfasis con respecto a bajar o descender a los infiernos. El Señor Jesucristo nos ayuda a que nosotros también nos anima aquí en la iglesia a aborrecer cada día más de la mortalidad. O sea, como Lucas 9, 24, 25 dice, terminando ya esto, 24-25, porque todo lo que quiere salvar, el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre y gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Nos desanima de esta vida mortal. Y también lo que dijo Pablo en Romanos,
¿quién nos librará o quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente el Señor Jesucristo.